Nosotros despedimos a nuestros primeros invitados, pero vamos a seguir aquí en Politécnica Tal Cual con más cosas. En la sección del Instituto Ideas de Politécnica Tal Cual contamos con Miguel Ángel Ibars y Javier Mejías. Este último es el próximo invitado del Iniciador Valencia de este mes. Con ellos hablamos durante los próximos minutos. Javier Mejías Terol es ingeniero técnico informático con más de 14 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en las áreas de estrategia TIC, innovación y dirección de grandes proyectos. En su faceta de comunicador es coautor de 2 libros, colabora en diversos medios como escritor y conferenciante y además tiene tiempo para escribir un blog. Él es el próximo invitado de Iniciador Valencia. Iniciador Valencia, Miguel Ángel, que en este caso se celebrará el próximo 24 de junio. Correcto. Último jueves de mes solemos estar siempre ahí, viendo un poco el evento. Correcto, sí, aquí en el Polemas. Muy bien. ¿Cómo surge el poder contar con Javier Mejías Terol, que hoy nos acompaña también aquí en esta sección del Instituto Ideas de Politécnica Tal Cual? Sí, también es un poco, normalmente en Iniciador solemos traer un emprendedor, ¿vale? Habitualmente en Valencia más gente de Valencia que ha hecho emprendedores que han tenido un cierto éxito, que nos pueden dar un poco su experiencia, incluso a veces sus errores, un poco tal. Nos interesa siempre conocer desde cerca una experiencia, ¿de acuerdo? En este caso, quizás no es el prototipo en cuanto a un emprendedor en ese ámbito, pero sí en cuanto al éxito de haber hecho emprendimiento justamente en una gran organización. No es un poco quizás una perspectiva que nos puede dar y bueno, él te lo explicará mejor también. Javier, te toca, tu turno, bueno, porque después de lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿cómo vas a enfocar la conferencia del próximo 24 de junio? Yo, lo primero, estoy muy agradecido porque, pues acostumbrado a hablar en diversos medios y demás, suelen ser eventos pues muy formales, etcétera. Y una de las cosas que a mí me encanta Iniciador, y estoy muy agradecido a la organización por ello, es que es un evento muy cercano, donde, como ya os lo presentaron hace algún tiempo, toda la gente cuando llega se presenta, etcétera. Y entonces son eventos muy interactivos donde realmente no es una conferencia al uso donde pues todos cuentas tu punto de vista sobre un aspecto, sino que la gente pregunta, interactúa, etcétera. Entonces es muy divertido. Mis buenos amigos de Iniciador me propusieron la idea, y además de un tema que a mí me apasiona, y es los modelos de negocio. Es decir, cómo gana un emprendedor dinero. Una de las cosas que en su día hablábamos y calculo pues que en su día se comentó sobre Iniciador es que en la Comunidad Valenciana tenemos un tejido de emprendedores muy fuerte, quizás no con suficiente ganas, o casi os diría más arrojo, porque requiere un factor de tirarse al vacío. Realmente el emprendedor, emprendedores de éxito como Miguel Ángel han tenido que dar un salto al vacío importante. Y mi idea va a ser intentar complementar pues su experiencia habitualmente pues muy tecnológica o muy técnica con el modelo de negocio, es decir, con quién van a hacer el negocio, quiénes son sus clientes, cómo van a ganar el dinero, cuál es su estructura de costes. Desgraciadamente el dinero es una cosa tristemente necesaria. A mí me ha llamado, bueno, y de hecho me lo ha apuntado, de cómo gana un emprendedor dinero. En los tiempos que corre, la pregunta también sería, ¿cómo es que surgen cada día emprendedores, ¿no? Porque qué difícil es este mundo, ¿no? De comenzar tu negocio y de mantenerlo, de comenzarlo y de mantenerlo abierto. Correcto. Sí, las estadísticas ahora mismo dicen que el 90 y tantos % de las empresas que abren cierran el primer año. Eso quiere decir que obviamente no es algo fácil. Pero sí que es un hecho que el emprendedor, y antes lo discutíamos, para mí es algo casi genético. Uno tiene el gen emprendedor o no. Da igual que estés trabajando dentro de una compañía, como es mi caso, y también puedes ser un emprendedor dentro de una compañía. Pero si tienes ese gen,
uno lo tienes que dejar actuar y emprender. Y en el caso de los emprendedores, yo creo que es un buen momento ahora mismo para actuar. Porque todo el mundo decís lo mismo. Porque la semana pasada justamente me decían, pero es que, sinceramente, es un momento para emprender. Y yo tengo una visión particular, y es que no hay un momento para emprender. Cualquier momento, o sea, eres tú, tus ganas y estudiar la situación. Cada situación es distinta. Y cuando, yo creo, estoy convencido de que si empiezas en una coyuntura negativa o complicada, cuando las cosas vayan bien, o sea, todo jauja. Es decir, si tú le pones ganas, no hay momento. Hay ganas y eres tú y estudiar la situación. No vale de que, es decir, evidentemente, ahora hay ciertas complejidades, hay ciertas reticencias, de todo, complicaciones, pero simplemente estudiarlas y ofrecer una solución adecuada. Si ahora funciona lo que tú propones, cuando todo vaya bien, invito a mí, será todo. Es decir, si tú empiezas en una situación boyante en la que todo va sobrado, estás de alguna forma empezando como con una visión distorsionada de lo que puede llegar a ser la realidad. De hecho, tenemos ejemplos cercanos de lo que ha ocurrido en cierto modo. Entonces, para mí no hay momento. Hay el saber realmente estudiarlo y enfocarlo y ganas, sobre todo ganas. Ganas. Bueno, Javier antes mencionaba lo del gen. Sí. Eso de ser emprendedor, uno tiene que tener ese gen para, sí. Pienso que es algo genético y no genético en el... sino la verdad es que las personas que tienen el gen antes o después necesitan emprender. Sientes una pulsión interna que te obliga a crear cosas nuevas, etcétera. Y si no lo tienes, normalmente la visión del riesgo que supone emprender siempre acaba comiéndote. O sea, hay un riesgo muy importante, pero al final es lo importante. De hecho, yo soy un gran fan de la frase de Trías de Bes, de Fernando Trías de Bes, que dice que emprendedor es aquella persona que tiene una visión única de una idea común. O sea, la gente que está esperando la gran idea para emprender no va a llegar a esa gran idea. Lo que tiene que llegar es tu visión de una idea. ¿Qué cualidades, además de tener ese gen, se tenga o no, qué cualidades debe reunir un emprendedor? Y os pregunto para los dos, tanto a Javier, que bien conoce el mundo, como también a Miguel Ángel, que también, como él ha dicho, como emprendedor. Sí, no sé, yo en mi caso, y tampoco me considero, lo que puedes ir consiguiendo es constancia, mucha constancia, sobre todo ganas, te decía, y lo que decía, la idea no es importante, lo oyes mucho y al final parece que es que han tenido una gran idea, no la idea. La mayoría de proyectos de éxito, bueno, nosotros movemos más en el ámbito de Internet, quizás es donde más conocemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, Gmail, o por ejemplo Google, no fue el primer buscador, o Gmail, es decir, es un correo, ¿cuántos correos ha habido antes? Pues, ¿por qué han llegado a tener éxito? Han tenido éxito por la forma de implementar esa idea, llevarla a cabo. Han sabido mejorar un aspecto determinado y hacer que al final el producto sea líder respecto a los demás. Lo de emprender, para mí es una serie de características, pero una constancia, mucho trabajo. O sea, nadie regala nada, el tener ganas, porque si no tienes ganas todo te parece difícil y nunca llegas a... Es decir, si algo te apasiona realmente, en mi caso, a mí me da muchísima pasión. Yo lo que hago me encanta, yo me levanto todos los días feliz de ir a trabajar. Es como un vicio casi. Entonces, a mí ir a trabajar, el éxito puede venir, desde luego, pero yo lo estoy disfrutando todos los días. Cada día que me levanto yo lo disfruto. Si eso no tienes, difícilmente entiendo que, porque al final será un esfuerzo real, y para mí no es un esfuerzo ni mérito. Para mí lo que estoy haciendo, porque lo hago, es mi disfrute. O sea, no sé, cada uno tendrá una forma, pero vamos. Yo creo que desde luego Miguel Ángel lo ha dicho, la constancia es uno de los factores sin absolutamente ninguna duda, pero creo que uno de los factores también es saber rodearse de las personas correctas. Uno de los grandes problemas que nos encontramos habitualmente con los emprendedores es que deciden hacerlo ellos todos. Y para emprender, y emprender es montar una empresa, que es una cosa que muchas veces se nos olvida, hacen falta pues esa idea, llevarla a cabo, etcétera, que suele requerir de habilidades técnicas, pero también hace falta gente que entienda la parte de gestión, la parte financiera, la parte de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos, etcétera. De hecho, en la charla de iniciador vamos a hablar mucho de eso, porque, digamos, yo entiendo que el corazón de cualquier idea, que es la proposición de valor, en qué eres diferente, eso es algo que el emprendedor lo lleva en la barriga, es algo que siente, es suyo. Esa parte yo creo que no hay que discutirla mucho, pero sin embargo, el cómo vas a hacer que esa proposición de valor llegue a los clientes, que sea de una forma que no sea demasiado cara, que ganes dinero con ella encima, es perfecto. Sí, yo siempre digo que al final es casi una forma de pasártelo bien y encima por el camino ganar dinero.
Es así, es así. Lo comenta por el hecho de que justamente Iniciador está enfocado bastante al tema tecnológico, entonces ocurren en muchos casos que justamente el que se puede emprender es el que tiene la visión técnica, o es el programador, o es el ingeniero. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces lo que le falta es la otra faceta comercial, la faceta enfocar tu producto a un usuario final, que es que no va a utilizar, porque a veces te concentras en hacer un producto maravilloso y dices, pero esto es útil realmente. Ostras, se me ha escapado. Es decir, justamente lo que habla él es enfocarlo tanto a lo que es al usuario, a lo que es la parte comercial, porque al final una empresa sí es una idea llevada a cabo, pero que además es rentable, porque si no, por mucho muy bonito que sea, si no es rentable, no da trabajo, no crece, ¿vale? Hay un factor muy importante que quizás nos puede aportar en ese aspecto, ¿no? Correcto. Desde el Instituto de Ideas, de hecho, muchas veces, ¿no?, pues se hace hincapié en que un equipo está formado por personas, ese carácter multidisciplinar, y de hecho muchas de las empresas que surgen desde aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia, están formadas por ingenieros, por licenciados, por titulados en Administración y Dirección de Empresas, porque no, también el estudiante de Bellas Artes puede aportar ese matiz que a lo mejor otra visión que otros no. Yo supongo que, como tú decías, ¿no?, rodearse de las personas correctas. Correcto. Yo creo que Ideas está haciendo una labor interesantísima a ese nivel, porque sí que es verdad que yo hace algunos años yo siempre he sido, digamos, intraemprendedor, pero realmente he estado rodeado de gente del mundo de los emprendedores, y cuando te decides a lanzar a la piscina, porque realmente es un planchazo, es un salto de fe, te sientes muy solo, y gente como Ideas que te ayuden a diseñar el plan de negocio, cuáles son los pasos, qué tienes que hacer para constituir la empresa, qué tienes que tener en cuenta, etcétera. Creo que hacen una labor encomiable, y que pues entre la gente de Instituto de Ideas, entre Iniciador, que están desmitificando, que creo, antes lo hablábamos Miguel Ángel y yo, creo que es una de las labores más interesantes que hacen, el desmitificar al emprendedor, al gran gurú que tiene una idea única y se hace rico. Que no voy a ser como él, que no tengo esas ideas como vosotros decíais, esa idea maravillosa que rompe con todo, pero a lo mejor cuánta gente, por lo que decías también antes, se queda sentado en el sofá de su casa, tiene esa idea y a lo mejor no acude a una charla como Iniciador Valencia o al instituto, o no llama a las puertas del Instituto de Ideas cuando están abiertos Hoy en día, a todo el mundo. La verdad es que, como tú comentabas, hay realmente desde premios hasta ayudas, hasta institutos, en el sentido de que Instituto de Ideas o CEIS o en todos estos elementos que al final tú has de poner las ganas y el entorno lo tienes ya propiciado, porque también la parte de contactos, por ejemplo, yo también se lo comentaba, yo cuando empecé, sí, tienes la iniciativa, las ganas, incluso más o menos las ideas, tal, de todo. Dices, pero es que es como que no acabas de dar el paso, por un lado, porque lo ves todo como, sí, que sí el de Apple, que sí, lo ves como super gurús, que realmente, pero es que yo ¿cómo voy a llegar ahí? Pues la verdad es que no es llegar ahí. No, Miguel Ángel, es que ahora uno lo dice cuando ya hablemos, ya está, no, pero, a ver, y a lo mejor... Nosotros también estamos empezando prácticamente con el que dice, es decir, es más el hecho de el ver que realmente es algo posible, que es algo factible. Por ejemplo, el Iniciador, aparte de aprender de alguien que te puede contar su experiencia, etcétera, es el hecho, como te decía, cuando empiezas, es cada uno se autopresenta a sí mismo y ya sin querer ya estás viendo a esas 60, 80 personas, cada uno está viendo a qué se dedica, tal, y son gente como tú, y dices, entonces, y pues hablas y salen contactos, networking, que es tan famoso en nuestro sector, ¿no? Networking simplemente es con todo el morro del mundo, yo soy Pepito y me dedico a esto, yo soy Dal Demons y nos vamos a publicidad, lo que tú haces, pues yo hago tal, muy bien, entonces te conoces, y de hecho ir creando una red de contactos en negocios es importantísimo. Muchas veces lo comentaba también, lo que te puede aportar el hecho de conocer a tal persona, no conocerla, el verte reflejado en tu amigo, en tu compañero o en la gente que acabas de conocer, es el hecho de llevar a un nivel mucho más humano todo esto y ver que no es del otro mundo, es de este, si le pone ganas, ya está. Es así de hecho, también una de las cosas, yo creo que más interesantes de Iniciador Valencia, y no sé si en esto Javier estará conmigo, es que también traéis a gente de aquí, de la comunidad valenciana, con lo cual los ejemplos, el caso, como que a uno le llega más. Porque los hay, es decir, porque es que creemos que solamente están en Estados Unidos. No, sí, allí los hay, pero aquí también los hay. Igual no son un Facebook o no son un Google, pero son proyectos que han levantado millones o han hecho cosas que cuando te enteras dices, madre mía, eso está aquí, este vecino mío y cambia la perspectiva completamente, y es algo creo muy interesante y algo que pincha a la gente, dice, ¿es posible esto? Tenemos un tejido con muchas ganas de hacer cosas y con están en ese momento de me tiro o no me tiro.
Y nosotros queremos empujarlos. Nosotros queremos empujarlos porque yo antes decía que ahora es muy buen momento, pero ahora es tan bueno realmente como cualquier otro. También en otra de mis facetas estoy integrado en COEVAL, la Asociación Valenciana de Business Angels, y realmente es curioso, y es una de las cosas que yo estoy intentando actuar como nexo, porque es curioso que nos encontramos con que muchas veces los emprendedores dicen, es que no hay financiación, es que no encuentro a gente que me dé dinero para mi proyecto. Y sin embargo, curiosamente, los Business Angels, las empresas de capital riesgo, etcétera, dicen lo contrario. Dicen, es que no tengo visibilidad de suficientes proyectos. Y yo creo que hay un problema, y es que tenemos que acercar los dos mundos, porque realmente hay ganas de financiar buenas ideas. Y esas buenas ideas, si están bien orientadas a nivel de negocio... ¿Toda idea puede ser un buen negocio? Ahora sería porque... no. Yo te diría... toda idea puede ser buen negocio implementada de la forma correcta, y precisamente eso es un poco de lo que vamos a hablar. Por comentaros modelos de negocio curiosos, de los que además mencionaré en la charla, ahora mismo hay gente que está ganando auténticas obscenidades de dinero con los juegos online, pero de una forma muy curiosa. Hay un juego muy famoso que se llama World of Warcraft, que es la gente pues se dedica online a mantener una serie de personajes que van subiendo de niveles, etcétera. Pues hay grupos de gente y empresas que se han constituido con el siguiente modelo de negocio. Tú me dejas tu personaje, el acceso a tu personaje a las 9 de la mañana y te lo devuelvo a las 10 de la noche con 4 niveles más. Es decir, yo me dedico a jugarlo durante todo el día y por eso me pagas. Es decir, hay millones de formas curiosas e incluso raras de ganar dinero. Es simplemente tener la imaginación y la picardía y saber argumentarlo a nivel de negocio como para encontrarlas. Y la letra pequeña, que esté muy pequeña, porque no sabes luego realmente, porque vamos, esto no se me había... Bueno, no sé, he puesto un caso muy extremo, vamos, pero hay cosas de estilo, o si cuando uno navega por internet se encuentra habitualmente lo que se llaman los captchas, esas imágenes que tienen un texto que tienes que meter tú a mano para, digamos, evitar que algo se haga de forma automatizada. Pues sobre todo en países de la zona emergente, Chindia, que se llama China, India, etcétera, se está pagando, creo que es a céntimo de dólar el captcha resuelto. Es decir, tienen a gente que está todo el día resolviendo esas cosas para compañías que se dedican a automatizar. Hay formas de ganar dinero tremendamente curiosas, solo falta encontrarlas. Pero a lo mejor hay formas o ideas que pueden funcionar en un sitio y en otro no. Sí, claro, el entorno también es un factor. El entorno, y lo comentaba antes también, el equipo que lo implementa, no es lo mismo, una misma idea llevada por un buen equipo o un mal equipo, quizás no son caminos totalmente distintos. El entorno, son muchos factores, está claro, pero es un poco saber conjugarlos también de una forma inteligente, por decir, o habiendo analizado. Las cosas, te hablaba, sí, ganas, pero es decir, siempre analizando las cosas y estudiando lo que... En cada caso, por ejemplo, antes se comentaba el tema de Gmail, por ejemplo. ¿Qué aporta Gmail o qué ha hecho que Gmail sea lo que es? Únicamente, hizo varias cosas, ¿vale? Pero principalmente lo que más quizás tirón dio fue que Google en un momento determinado se dio cuenta de que el precio del espacio online tendía a 0, por tanto, le da igual, además, unido a esto, los usuarios como mucho usamos como máximo X gigas, por decirlo así, entonces, infinito, o 8 gigas, que decían, ¿cuándo vas a usar los 8 gigas? Pues gracias a eso se populariza muchísimo. Es decir, a veces es encontrar justamente en el momento determinado la... Bueno, que ahora es un buen momento, ¿por qué no? Aunque a lo mejor no acompañe la economía, pero es un buen momento. Una idea siempre, para sacar adelante una idea, siempre uno está a tiempo, y no sé si quizá a lo mejor con la charla de Iniciador Valencia del próximo 24 de junio podemos aprender más y podemos tirar a la piscina, pero que esté llena, ¿eh? Esperemos que sí. Yo creo que la piscina está llena en la medida que uno haya pensado a quién va a ir, es decir, que tenga pintado todo el modelo de negocio. Muchas veces, y el otro día en un evento en el que estuve se comentaba, pero es que la gente ya no compra ideas. Es que la idea per se tiene un valor limitado. Lo que vale es la implementación de esa idea. Eso, de hecho, es una de las razones por las que cuando un inversor decide invertir o no en un proyecto, el principal criterio que utiliza no es la idea, es el equipo. Porque
una mala idea implementada por un buen equipo tiene muchísimas más posibilidades de éxito que una buena idea implementada por un mal equipo. Entonces, eso no supone que tengas que coger a los perfiles más caros ni nada, sino a gente muy buena. En Iniciador creo que hay nadie que pase de los 30 o casi nadie, y hay gente auténticamente espectacular en sus dominios, no solamente en las áreas técnicas, sino comerciales, etcétera. La edad es un factor, pero solo uno. Las canas tienen su importancia, pero no tanta. Y bueno, pero también podemos aprender mucho de las canas, ¿eh? Que también, ¿no? Se necesita savia nueva, pero esa savia que ahí está. Correcto. En esas canas también uno... Por eso precisamente yo creo que fue por lo que nuestros amigos de Iniciador me contactaron, simplemente porque os diera mi experiencia. ¿Tú tienes canas alguna? No. Alguna. Bueno, Iniciador Valencia el próximo 24 de junio. ¿Dónde y a qué hora, Miguel Ángel? Aquí mismo estamos en el Poli, en la Ciudad de Innovación. El cubo siempre a última hora lo indicamos, bueno, está con cartel. Es decir, aunque van a la Ciudad de Innovación, no hay pérdida. Tras aquel edificio igual no es lo más... No hay pérdida. 24 de junio en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en la CPI, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Javier Mejías Terol impartirá una conferencia práctica con motivo pues del Iniciador Valencia que se organiza este mes de junio. Pues nada, hasta el próximo 24 de junio. Y aviso para todos los emprendedores. Pero hay una cosa que me ha gustado, Javier, que has dicho, que hay emprendedores incluso dentro de una propia empresa. No hace falta que tú te montes la empresa, sino dentro de una... Efectivamente. Yo creo que... Antes de terminar, digo eso. Es que es uno de los grandes problemas que nos encontramos. En la mayoría de las compañías acabamos entendiendo que si tienes ese gen emprendedor te tienes que ir de la empresa. Y estoy completamente en desacuerdo con ello. Yo, de hecho, a lo largo de varias empresas, y en la empresa en la que estoy actualmente trabajando, precisamente he sido un intraemprendedor. He tenido ideas, he visto oportunidades de negocio para la empresa y entonces las he propuesto internamente, he creado ese plan de negocio, esa propuesta, he hecho el estudio de clientes y he dicho, hay que abrir este área porque pienso que existe este negocio, podemos llegar de esta forma, etcétera. Y vamos, yo de momento he tenido la suerte que en todas las ocasiones me han dejado crearlo, dirigir ese área y al final pues tener éxito, que es un poco la idea de todos. Que es lo importante y a lo que vamos en este caso. El próximo 24 de junio, jueves 24 de junio, Iniciador Valencia aquí en la Ciudad Politécnica de la Innovación con Javier Mejías. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y Javier, muchísimas gracias.